Cuando registraba esta pregunta, como saben, las preguntas se registran con antelación, aún el Gobierno no había anunciado la puesta en marcha del observatorio. Hemos visto en los digitales el anuncio, incluso hay una web, modesta web, intuyo por el contenido que está en marcha, en construcción, porque efectivamente le faltan muchas cosas, y la idea, consejero, que usted hoy nos pudiera explicar sobre este asunto que es muy importante. Llevamos mucho tiempo, desde legislaturas anteriores, muchos de los grupos parlamentarios ha habido consenso sobre la importancia de impulsar un observatorio canario de la vivienda. Es decir, parece poco razonable que no tengamos una fuente oficial que nos dé información, estadísticas, conocimiento sobre la realidad de la vivienda de manera rigurosa, de forma que no hablemos aquí en materia de vivienda sobre impresiones, percepciones o algunos datos sesgados, sino que podamos hablar con la objetividad que nos dan los datos. Hablamos, por tanto, de un observatorio que debe ser un reflejo de la realidad de la vivienda de Canarias en sus múltiples dimensiones, en sus múltiples aristas y en su complejidad. Queremos conocer hoy, consejero, cómo se plantea el impulso del observatorio y qué contenidos o qué aspectos va a impulsar en el mismo. Gracias. Coincido, efectivamente, que esto es una demanda histórica. Tener datos públicos en materia de vivienda parece, además de obvio, necesario, absolutamente necesario para después aplicar políticas públicas, con lo cual me parece que es una necesidad muy importante, que no es exclusiva de Canarias, porque en el ámbito del Estado tampoco existen datos públicos, y de hecho en el día de ayer, casualmente, el presidente Sánchez se dirigía al presidente de Canarias en una carta y, entre otras cuestiones, le planteaba la necesidad de tener datos públicos en materia de vivienda. La verdad que ha sido muy oportuno porque fue justo en el día de ayer y muestra la evidencia de que es una necesidad del conjunto del Estado. En el ámbito de Canarias dimos el primer paso a finales del pasado año con un encargo que le hicimos a la empresa pública Visocam para crear una unidad concreta dentro de Visocam para poner en marcha el observatorio, con el objetivo principal de tener un informe semestral de coyuntura en el que tengamos los datos principales, una especie de cuadro de mando de los principales datos en el ámbito de la vivienda, del sector de la vivienda y de todo lo que tiene que ver tanto con la parte pública como la privada. Y además de eso, además de ese informe de coyuntura semestral, la idea es tener una serie de informes monográficos de manera puntual al año. Este año, o este primer semestre, los dos informes que hemos encargado, uno tiene que ver con la vivienda vacía. Llevamos hablando muchísimo tiempo de las supuestas 211.000 viviendas vacías que el INE estableció hace ya unos años. La idea es pues conocer en profundidad la realidad de esa vivienda vacía, si es habitable o no es habitable, en qué condiciones está, para tener un dato más realista sobre la vivienda vacía. Y el otro informe monográfico que ya se ha encargado es sobre el suelo. También hay otro debate abierto, o ha existido un debate, si hay suelo suficiente para la demanda que existe, para el crecimiento poblacional de los últimos años, y se hace un análisis del suelo urbanizable y urbano, o se va a hacer un análisis del suelo urbanizable y urbano de todas las islas para conocer la capacidad que tenemos sin consumir más suelo para dar respuesta a la emergencia habitacional. Esos son los dos informes monográficos que se le suma al informe de coyuntura semestral. La idea es, el día de mañana hacemos precisamente la presentación de la página web, que efectivamente se va a ir alimentando ese cuadro de mando con la idea de antes del verano hacer el primer informe de coyuntura, exponerlo y hacerlo público para el conocimiento de todos y para el trabajo de todos. La verdad que oportuna la pregunta. De verdad que no me puse de acuerdo con el señor Sánchez, bromas aparte, para que él anunciara o para que solicitara a Canarias un observatorio. Oportuna la pregunta que, como digo, registré hace meses, diría yo, porque efectivamente este es un asunto importante. Es cierto que el Gobierno va en esto bastante lento, porque lo que se ha publicado sobre el observatorio y en la página web todos podemos ver es claramente insuficiente. Necesitamos un observatorio que tenga una foto clara sobre el mercado de la vivienda, es decir, sobre las estadísticas de oferta y demanda, que además deben ser territorializadas por islas y que lo ideal además es que sean municipalizadas, porque la realidad del mercado no tiene nada que ver en una capital que en una gran población que en las zonas turísticas o en un municipio más de carácter
rural. Necesitamos saber también que se publiquen las zonas tensionadas, aunque este Gobierno en materia de zonas tensionadas se ha puesto de perfil, por ser yo generosa, más bien de espalda, pero, por ejemplo, el Observatorio Vasco de Vivienda, que diríamos que es el gran referente en materia de vivienda y el que lleva décadas teniendo un observatorio, que yo animo a que consulten la web porque realmente es espectacular el trabajo que ha hecho el País Vasco desde hace décadas sobre el tema de la vivienda. Tienen un profundo conocimiento de la realidad del mercado, de lo que son los planes de colaboración público-privada, datos sobre la compraventa de vivienda. Necesitamos el mercado del alquiler, necesitamos conocer el mercado del alquiler. Usted hablaba del parque de vivienda vacía, me parece muy buen inicio comenzar a ver exactamente de esas 211.000 viviendas cuáles están en condiciones para poder entrar en una bolsa de vivienda vacía. No estamos hablando de que sea para entrar mañana, pero que al menos tengan condiciones para una pequeña reforma y que de manera ágil puedan entrar en un programa de vivienda vacía, que nosotros sostenemos que evidentemente no será ni el 50 ni el 40, pero con que sea el 10% nos damos por satisfechos. El tema del suelo, bueno, yo entiendo que en ese estudio se ha contemplado el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, porque ahí ya se habilitaba nuevo suelo, sobre todo el suelo dotacional, por tanto la foto ya no es la foto anterior al decreto, sino la foto actual. También me parece importante que se publicite de manera periódica el registro de demandantes de vivienda pública. Es decir, estamos siempre con datos que igual están ya absolutamente obsoletos. Entonces sería bueno que al menos semestralmente, igual que se hace con otras estadísticas, todos los canarios y canarias pudiéramos tener datos sobre cómo evoluciona el número de demandantes. Y luego el Observatorio Vasco tiene una entrada que titula Personas, que es cómo se analiza el fenómeno de la vivienda desde la perspectiva del demandante. Me parece también muy importante, es decir, ver, porque a veces hablamos aquí de quiénes son los demandantes y hablamos de impresiones, de lo que nos llega, de lo que vemos en los medios, de lo que conocemos por nuestra experiencia personal o política, pero es cierto que no hay datos oficiales más allá del sexo del demandante o del perfil, diríamos, socioeconómico del demandante, pero creo que es importante conocer qué piensa el demandante de vivienda, qué necesidades tiene en materia de vivienda, cuáles son las demandas de ese sector. Como decía, también estudiar el acceso pues, a toda la información posible sobre la materia. Creo que Visocán en esto tiene que tener una orden directa del Gobierno de que tiene que dedicarle mucha atención, porque efectivamente el observatorio es un magnífico instrumento para orientar la política en vivienda. Y como en esto vamos con retraso, Visocán tiene que, yo creo, darle un impulso importante al observatorio y a los estudios pertinentes. Muchas gracias, presidente. Creo que, señor Hernández, coincidimos en la necesidad, en la prioridad, además, de poner este tipo de herramientas al servicio de todas las políticas y de todas las estrategias. En materia de hoy, el principal problema que tienen las familias en Canarias, que es el acceso a la vivienda. Por lo tanto, no solo es oportuna la pregunta, es oportuno, en fin, que hayamos puesto todos los esfuerzos en crear este observatorio, que, vuelvo a insistir, aunque nos parezca tarde en que se haya, porque yo también creo que debería haber estado hace ya unos años, lo cierto es que Visocán ha puesto un equipo al frente del observatorio y llevan apenas 6 meses trabajando en el mismo, y veremos el primer informe de coyuntura, que será el que le aporte los datos a la página web. Es decir, lo que ahora ha visto usted al final es el cascarón de lo que luego posteriormente será la página donde están todo el cuadro de mando de los principales indicadores en materia de vivienda, tanto, insisto, del sector público como del sector privado. Me parece muy oportuno también la aportación que hace de ver también el perfil del demandante. Me parece que le vamos a dar una vuelta a ver si eso no está contemplado, y si no está contemplado lo vamos a incorporar. Y luego sí es cierto que va a tener también la página web un visor que va a permitir insularizar todos los datos, es decir, verlo por islas y verlo también por municipios. Creo que eso también va a ser muy, muy importante porque ya no solamente el Gobierno de Canarias establece políticas de vivienda, sino los propios ayuntamientos tienen políticas de vivienda, o los propios cabildos, desde el Decreto Ley 1/2024. Como digo, ese va a ser el informe de coyuntura, que tendrá carácter semestral. Pero luego hay informes monográficos, que son
expresamente para algún asunto que nosotros consideremos prioritario. Le he contado los dos primeros informes monográficos, no van a ser los únicos, pero son los dos primeros informes monográficos que también se publicarán en la página web y también podremos tener un acceso hábil, cómodo, para intentar que sea lo más útil posible. Muchas gracias.